todos. Esta es nuestra última reunión pues de este semestre. De antemano les agradecemos a todos pues por la participación y por estar pues como en este grupo. Esperamos de verdad que todas las charlas hayan sido pues como las hayan disfrutado bien y que haya sido el aprendizaje de todos. Y ya para culminar tenemos entonces el día de hoy urgencias urológicas que está a cargo de David Mejía, que es nuestro compañero de 10º semestre. Entonces, David, todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Isa. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Y se ve bien? Sí, también. ¿Ven el puntero? Sí, espero que sí. Bueno, listo. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es David Mejía. Ya Isa les dijo que pues, soy estudiante de 10º semestre. Ya aproximadamente, pues, con mucha fortuna, interno menor. Es un placer poder estar acá con ustedes compartiendo un tema pues tan interesante, una revisión completa pues de la literatura pues de urología. Es un tema, digamos que a veces muy infravalorado, muy infradiagnosticado, muy, bueno, lo dejamos como muy aparte. Pero bueno, es clave que como médicos generales pues lo consideremos. Bueno, entonces vamos a empezar. Dentro de las urgencias urológicas, hoy les voy a traer 3 temas. Revisé 3 temas. Dentro pues, de estos 3 temas hay como varias cositas y puntualizaciones que vamos a tocar. El primero del que vamos a hablar es escroto agudo. Es un tema interesante, es necesario para el médico general porque más allá de que puede o no ser muy prevalente e incidente, hay que tener claridad en ciertos conceptos porque puede generar muchas complicaciones al futuro del paciente, sobre todo a nivel reproductivo, pues que tenemos que tratar de menguar. Ahí ven pues la bibliografía. Si ven detalladamente, hay como una parte europea, hay una parte pues del Consolidated Update y también es como una revisión desde la parte pediátrica y también en adultos. Digamos que esto es un tema como de, entre comillas, pacientes jóvenes, sin embargo, pues no es excluyente. Bueno, entonces inicialmente vamos a empezar con un poquito de anatomía escrotal y testicular, porque pues desde todo este tiempo que he podido estar estudiando medicina me he dado cuenta pues que las ciencias básicas siempre son muy claves para el desarrollo pues de la clínica. Nosotros somos clínicos, hay que fortalecer eso, pero con unas buenas fuentes básicas vamos a poder ser muy buenos clínicos. Listo. Entonces vamos a empezar pues por la anatomía escrotal. Entonces, básicamente el testículo pues es la gónada encargada de la producción de esperma y andrógenos, especialmente testosterona. El testículo es como ovoide, no es netamente circular, más o menos, tiene un tamaño de 3 a 5 centímetros de largo, pues es una estructura firme, pero con unas superficies lisas. Muchos pacientes a veces en consulta preguntan, doctor, pero es que tengo uno más grande que otro, eso es normal. Eso depende de muchas cosas. Igual hay que como reforzar el examen físico testicular en los clínicos, porque es algo como les mencionaba, que a veces dejamos ahí. Y sí, puede haber uno más grande o que se vea más grande, sobre todo el izquierdo, porque tiende pues a colgar más. Sin embargo, pues hay como ya desproporciones que obviamente son patológicas. Bueno, entonces en términos prácticos y con el ánimo pues de como de comprender la anatomía de una manera más sencilla, a veces nos complicamos mucho con eso, vamos a entender la bolsa escrotal y el testículo como un continente y un contenido, así como a veces lo hacemos en neuro, que dividimos el cráneo y bueno, todo esto, vamos a hacer lo mismo. Entonces el continente básicamente es la bolsa escrotal y sus 6 túnicas. Ahí se las puse en las diapositivas. Comenzando de afuera hacia adentro, encontramos la piel, la túnica muscular externa o la túnica de Dartos. Ahí debajo está la túnica espermática superficial o la túnica de Cooper. Más abajo está la túnica muscular interna o cremastérica, que en su nombre mismo lo indica. Ahí está ubicado el músculo cremaster, importante pues más adelante a nivel clínico. La túnica fibrosa o espermática, que ya es profunda.
y ya la túnica serosa o vaginalis, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Ya más adelante pues vamos a entender bien esto para qué nos sirve. Y ya en el contenido vamos a hablar de netamente el testículo, el epidídimo, unos apéndices escrotales que más adelante los volveré a mencionar, pero se los menciono de una vez, son 4, a veces 5, son netamente puro tejido de la embriología, son vestigios que quedan. Eh, Tenemos 4 principales: apéndice testicular o la hidatides de Cecil de Morgani, el apéndice del epidídimo hidatides pedicula de Morgani, el apéndice de paradídimo y el conducto aberrante de Haller. Aquí un poquito más arribita, aquí donde está el puntero, tenemos el cordón espermático, muy, muy importante, una estructura clave para este tema de escroto agudo. ¿Qué tenemos? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que pasa por ahí, por ese cordón? Entonces tenemos 4 estructuras importantes. Tenemos el conducto deferente, que tiene una función netamente de transporte para los espermatozoides, la arteria testicular, las venas testiculares o más famosas, más famosamente conocidas como el plexo pampiniforme, y los nervios autónomos. Entonces, en vez de aprenderse todo eso de memoria, pensar por el conducto o por el cordón espermático pasa el paquete vasculonervioso del testículo. Punto. Bueno, como más de la anatomía, mencionar que el epidídimo, pues básicamente está aquí, es esta estructura, es como una red de túbulos enrollada que se conecta con la red testicular o red de testis, y básicamente se encarga de todo, el transporte, maduración de los espermatozoides. Bueno, una acotación que les quería mencionar sobre la embriología es que a la 6ª semana de gestación los testículos se originan de los gonocitos, que gracias a influencias hormonales pues, se genera el fenómeno de descenso en el 3er mes, atraído por el gobernáculo testis. Esa estructura es muy importante, enseguida vamos a entender pues por qué. Listo. Después de dar esta parte anatómica, entonces vamos a definir como tal escroto agudo. Entonces, en esta pequeña bibliografía hay una definición que es básicamente la aparición súbita de dolor intenso, ese es nuestro síntoma cardinal, y signos inflamatorios en el escroto, constituyendo pues una urgencia médica. Si ven acá, pues la bolsa escrotal de este paciente se ve tumefacta, eritematosa, con más volumen. Si lo hacemos de una manera comparativa, bueno, lo vemos distinto. Es importante, como les mencioné al principio, que esto es una urgencia médica, que, pues, de cuya resolución rápida puede depender la viabilidad del testículo afectado y tiene como diversas explicaciones etiológicas. En este caso vamos a ver 3, que son como las 3 urgencias más claves que hay que identificar. Listo. Bueno, vamos a empezar por torsión del cordón espermático. Ya les mencioné las estructuras, recuerden, paquete vasculonervioso pasa por ahí. Un poquito de historia: este médico francés pues realizó la primera descripción de vólvulo del cordón. Ya finalmente en 1907 Rigby y Howard describieron la torsión testicular como una entidad clínica. Esa palabra no se nos puede olvidar, es que nosotros somos clínicos y más en este tema. Con clínica podemos ayudar demasiado a los pacientes. Listo. A nivel epidemiológico, mencionar que tiene una incidencia anual de 1 de cada 4.000 hombres menores de 25 años y es más frecuente en niños entre los 12 y 18. ¿Por qué será? Básicamente lo que pasa es que en esas etapas del crecimiento justamente hay un crecimiento testicular también, y estas estructuras van sufriendo unos cambios y pueden desencadenar ciertas patologías. Bueno, tenemos unos factores de riesgo. Entonces, el esfuerzo físico intenso, eso es muy importante, porque el esfuerzo físico intenso también incluye el coito, la agitación, la tos, bueno, todas estas situaciones que generen como una valsalva. Tenemos el sueño. ¿Por qué? Es como extraño, pero básicamente es que en el sueño REM o MOR, dependiendo pues del idioma en el que se lo lea, eh, el paciente puede tener erecciones y estas contracciones del escroto, bueno, todas estas estructuras puede generar una torsión. También tenemos los traumatismos y la deformidad en bajo de campana o belly clapper. ¿A qué hace referencia? Si vemos pues en la imagen, esta imagen de la izquierda es un testículo anatómicamente normal, con todas sus estructuras pues como bien establecidas, pero al lado derecho vemos la diferencia de cómo el testículo está más horizontalizado y
la deformidad de campana, en bajo de campana, se define como la alteración o el fracaso en el anclaje posterior normal del gobernáculo, el epidídimo y el testículo a la bolsa escrotal. Entonces, como está bien adosado a esa bolsa, pues como justamente como el bajo de una campana, puede girar y torcerse. Eh, Listo. Tenemos una clasificación fisiopatológica, esto es importante porque acá vamos a tener una parte como del grupo etario y también justamente estos factores de riesgo que les acabo de mencionar. Entonces, las torsiones extravaginales se suelen producir en los primeros años de vida. Incluso algunos autores, sobre todo en ginecología, estuve viendo que lo describen incluso intraútero. ¿Qué pasa? El mecanismo fisiopatológico en este caso eh, explica pues que hay como una ausencia, una debilidad es del ligamento escrotal permitiendo como una cierta libertad al testículo y pues puede girar sobre su propio eje. Extravaginal e intravaginal, ¿en qué se diferencian? Desde ya para que lo sepan, en que en el extravaginal hay una torsión del testículo, no solamente el testículo, sino de la túnica vaginal también. En la intravaginal no. Afortunadamente, pues este representa el 94% de las torsiones testiculares y el mecanismo fisiopatológico que suele explicarlo es justamente lo que les acabo de mencionar, esa alteración del bajo de campana. Incluso estos pacientes tienden como a estar en un síndrome que se conoce como de torsión de torsión. Estos pacientes, gracias a que el testículo no está bien adosado, entonces se tuerce, se destuerce, se tuerce, se destuerce y tienen como complicaciones en el tema de la reproducción. Espérenme un segundito que esto se me va a descargar y no quiero que nos vayamos a quedar sin presentación. Denme un segundo. Listo, qué pena. Ahora sí. Espera. Ay. Listo, entonces, continuemos. Ahora, vamos a empezar a hablar pues del abordaje diagnóstico. Entonces, vengo desde el principio insistiéndole pues que nosotros tenemos que ser muy clínicos, entonces nos vamos a centrar mucho en el cuadro clínico. El dolor es el síntoma cardinal, como se los mencioné en la definición, es de comienzo súbito, irradiado hipogastrios inguinal y vemos la tumefacción escrotal, náuseas y emesis. Después de que mi paciente me refiere eso, yo tengo que ir a hacerle un buen examen físico. ¿Qué vamos a evaluar? 3 signos. En cualquier etiología de escroto agudo, 3 signos siempre. El primero, signo de Gobenio. ¿Qué significa? Eso es lo más importante es que sepamos qué significa, no si está positivo o no. ¿Qué significa? Es el ascenso y horizontalización del testículo. Como se torció, en este caso, pues en torsión testicular va a estar positivo. Signo de Pren. ¿Qué significa el signo de Pren? Es la elevación manual del testículo y la mejoría del dolor. En este caso, si pensamos que si el testículo se torció, por ahí están los nervios, yo puedo elevar el testículo y no va a mejorar el dolor, entonces va a estar negativo. Y el reflejo cremastérico muchas veces va a estar abolido, que pues tiene sus raíces en S2, S3, sobre todo por lo mismo que menciono anatómicamente, por el cordón pasa el paquete vascular nervioso, esos nervios están ahí teniendo un sufrimiento inflamatorio, bueno, de esas cosas, va a estar negativo, pues porque no va a haber ningún impulso nervioso. Sin embargo, cabe mencionar que este reflejo no es muy fiable, porque a veces es difícil de hacer, a veces no tenemos como mucho entrenamiento en él, y algunos libros y literatura menciona que cuando uno lo saca más de 3 veces ya se bloquea y a veces no vuelve a salir. Entonces tampoco es tan fiable. Bueno, entonces tengo a mi paciente con la clínica, tengo a mi paciente con los signos. Yo quiero saber si sí tiene una torsión. Entonces hay un score que se llama TWIST, que es un score que básicamente intenta determinar la necesidad de ecografía para estos pacientes, ecografía testicular.
Entonces, si se fijan en los parámetros que evalúa el twist, vemos que en general hablas como de la clínica que ya hemos mencionado. Pueden estar ausentes o presentes y eso tiene pues unos puntajes. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro? De 0 a 2 es no recomendación de ecografía. De 3 a 4 es un paciente con moderado riesgo de torsión y se recomienda la ecografía. Pero si es mayor a 5, incluso pues de 5 a 7 lo mencionan, ya el paciente no solo requiere ecografía, se la pueden hacer dependiendo del lugar, del nivel de atención en el que estén. Pero ahí la recomendación es que le hagan una exploración quirúrgica al paciente. Cabe mencionar acá también, por ejemplo, si ven, testículo indurado, da 2 puntos. Supongamos que el paciente solo tiene testículo indurado y acá no evalúa el dolor. Acá no hay una evaluación del dolor. Entonces, mi paciente tiene dolor y el testículo está indurado. Son 2 puntos nomás, no se recomienda ecografía. Eso es como complejo, porque sabemos que esta patología conlleva muchos problemas como a futuro en el paciente. Entonces, como que, ¿será que sí? ¿Será que no me quedo con la duda? ¿Será que le hago la ecografía? Entonces, tampoco, las escalas son muy buenas, pero hay que saberlas utilizar. Listo. Con respecto pues a la parte ecográfica, digamos pues que no es el objetivo de la charla. Sin embargo, yo tengo que reconocer que no estoy entrenado en ecografía testicular. Sin embargo, tengo unos conceptos de ecografía importantes. Y aquí, ¿qué es importante mencionar? Básicamente es evaluar el flujo de sangre. Ya, si ven acá con el Doppler poder y el Doppler color, vemos que en una parte del testículo o en el testículo contralateral, mejor dicho, vemos que sí hay un flujo. Recordando pues que azul y rojo no significa arterial y venoso, pero pues hay flujo. En cambio, en el que está señalado acá con la flecha, pues no hay flujo. Eso es lo que más nos va a prender las alarmas y decir, no, este paciente hay que llevarlo ya, o no sé, o interconsultarlo por urología. Listo. Ahora el tratamiento. Entonces, lo que les acabo de decir es una valoración urgente. Urgente, es un primario. Este paciente tiene que verlo urología ya. ¿Por qué? Porque si vemos acá esta tabla que les puse, hay una relación tiempo-viabilidad en torsión testicular. Entonces, algunos libros pues tienen diferentes tiempos, pero por lo general mencionan que de 2 a 6 horas hay una viabilidad todavía del 95%. En general es una patología muy dolorosa, tenemos que hacer buen manejo del dolor en los pacientes, trasladarlos donde haya un servicio de urología para poder que lo puedan ver, ojalá en menos de 6 horas. Digamos que esa es como la ventana. Si hablamos de otras patologías, las ventanas. Si vemos que entre 6 a 12 horas, pues hay un 70% de viabilidad, todavía hay, sin embargo ya se disminuye un montón y ya más de 12 horas, pues hay una viabilidad muy baja. A veces, como intentan darle pues viabilidad al testículo, incluso a más de 12 horas, ¿qué se hace? Lo primero es o una orquidopexia o una orquidectomía. Si es más de 12 horas, no hay viabilidad, pues quitan el testículo, si no, lo bajan, y ya lo destuercen y lo bajan, lo vuelven a su posición. Mencionar acá, de torsión manual, complejo. Esto es una medida que pues la describen, es como bastante mencionada y acá se las traje en esta imagencita. Si ven, se hace a través de la maniobra del libro abierto. ¿Qué pasa? Es una consideración bastante interesante y es que el 70% de las torsiones son hacia medial. Está bien, por eso uno hace la de torsión hacia lateral. Sin embargo, hay un 30 que no. Entonces, supongamos que da la casualidad de que en el entorno tan complejo que puede llegar a ser un servicio de urgencias, mi paciente tiene una torsión hacia lateral y yo le hago maniobra de libro abierto, pues le empeoro la torsión. Entonces, digamos que es complicado. No es algo que se haga de rutina, hay que tener un buen entrenamiento, ojalá hacerlo guiado por ecografía, ojalá haberlo hecho guiado por ecografía y al lado de un experto que haya enseñado pues todo el tema. Pero bueno, es importante conocerlo y pues algún día en algún tipo de escenario puede llegar a servir. Listo. Entonces la segunda entidad, vamos a hablar de la torsión de la hidátide de Morgani. Ya les mencioné pues que hay varias hidátides, aquí las ven, están en diferentes regiones del testículo, pero la más importante, como lo vemos acá en este dato, es en el 95, del 92 al 95% de las torsiones se ubican en la región anterosuperior, es decir, la hidátide de Morgani. Se produce con mayor frecuencia en niños de 7 a 12 años y pues representa la urgencia escrotal en la infancia pues que tiene el primer puesto. Bueno, lo mismo, entonces nosotros somos clínicos, ya tenemos un cuadro clínico establecido que es un dolor súbito,
En este caso es de menor intensidad que en la torsión testicular. Sin embargo, pues digamos que el umbral del dolor es muy unipersonal y pues puede que este incluso le duela más a los pacientes. Entonces tampoco es como tan fiable el tema del dolor. ¿Qué vamos a evaluar? Los mismos tres signos. Signo de PREN, vuelvo y les repito, la elevación y que con la elevación haya una mejoría del dolor. Porque si tengo una parte anatómica rotada, va a mejorar si yo lo leo. No hay ninguna razón porque se daña pues la parte vascular, entonces va a estar negativo. Signo de Gobenio, que es importante. Acá mi testículo no tendría por qué estar ni elevado ni horizontalizado, entonces está negativo. Y el reflejo cremastérico está positivo, está presente, porque no hay ninguna afección de las ramas nerviosas que pasan por el cordón espermático. No, acá es solamente una hidátide. Y ya le sumamos un cuarto signo, que ya es muy puntual de esta patología, que es el signo del punto azul. Si lo ven acá, en el testículo de este paciente, vemos en el polo justamente antero superior el signo del punto azul, que es importante. En los libros todo es muy bonito, la literatura le describe todo a uno súper bien. Sin embargo, es un signo que se ve apenas en el 21% de los pacientes. Entonces, digamos que a uno siempre le van a quedar como las dudas diagnósticas. Entonces, si a uno le queda justamente esa duda diagnóstica, pues, ¿qué puedo hacer? Una ecografía. Entonces, justamente lo que les puse ahí, torsión del cordón espermático, es el principal diagnóstico diferencial que tenemos que excluir con la ecografía Doppler. Incluso la gammagrafía se puede utilizar, pero digamos que pues no es como de la intención de la charla. Acá en la ecografía vemos cómo se ve la hidati, se ve bastante bonita y aquí les dejé la referencia por si quieren ir a tener mayor entrenamiento pues en ecografía testicular. Tratamiento. Entonces, la piedra angular es la analgesia. Si ven, aquí en este caso el tratamiento es completamente diferente y con clínica podemos llegar a dirigir a los pacientes de manera adecuada, a unos evitándoles una cirugía y a otros acelerándolas para que no vayan a tener sufrimiento pues a futuro. Entonces, manejo con analgesia, digamos que hay distintos manejos analgésicos, depende mucho del paciente, de qué tan álgico esté, de la edad, bueno, de diversas cosas. Reposo total en cama y un soporte escrotal, que pues básicamente es lo que les traje aquí. ¿Y qué pasa si no mejora mi paciente? ¿Qué voy a hacer? Entonces, en general, ¿qué recomiendan? Que el paciente debe ser revalorado a los 5 a 10 días, porque los pacientes tienen pues como ese umbral para poder mejorar. Si no mejora, lógicamente yo ya lo tuve que haber interconsultado con el servicio de urología. Si no mejora, se le puede ofrecer como la cirugía para que entren y hagan la extirpación del apéndice y ya. Una diferencia a nivel quirúrgico de torsión testicular y de torsión de la hidátide. En torsión testicular, cuando se explora un testículo, hay que fijar el otro, porque como hubo tanto sufrimiento, inflamación, tantos procesos ahí, en la torsión testicular, hay que fijar el otro para que toda esa inflamación generó unos anticuerpos antiespermatozoides. Entonces tenemos que proteger el otro testículo porque pues es lo único que, entre comillas, le queda al paciente para reproducirse. En la hidátide no, podemos ofrecer la cirugía, netamente es cuando el dolor no mejora y no hay que explorar el otro testículo. Listo. La tercera etiología que les quiero mostrar es la orquiepididimitis. Entonces, hace referencia a la inflamación del testículo o del epididimo. Puede haber orquitis sola o epididimitis sola, o pueden coexistir ambas, pues en este caso como orquiepididimitis. Entonces, la etiología varía con la edad. Eso es lo primero, el primer mensaje clave. Siempre es considerar mi paciente cuántos años tiene, por qué está consultando, cuál es la historia que me está relatando en la anamnesis. Entonces, en los niños suele estar asociada a disfunciones vesicales. Entonces, nunca infravalorar mi paciente pediátrico que tiene enuresis, que no mejora, incluso situaciones de maltrato, situaciones psicológicas, que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo puede predisponer a infecciones que le pueden generar más complicaciones. En los adultos, en la mayoría de los casos, pues se asocia a infecciones de transmisión sexual. Si vemos acá también el testículo, pues tiene un aumento de volumen, está como más eritematoso, bueno, está como maluquito. Etiología, entonces lo que ya les mencioné, depende de la edad. Entonces, las guías son bastante arbitrarias en ese aspecto, pues hombres sexualmente activos, digamos que ponen que clamidia y neisseria, y ahí les puse E. coli, enseguida les explico por qué.
Y en niños y adolescentes sin vida sexual activa, pues micoplasma y más parte como viral por enterovirus y adenovirus. Sin embargo, digamos que eso es muy arbitrario porque no en todas las zonas geográficas del mundo, pues el inicio de vida sexual es a la misma edad. Los promedios cambian mucho, las medianas son muy distintas. En Colombia tienden a ser menores. Entonces, siempre una buena anamnesis, siempre un buen enfoque de los pacientes, también descartar violencia sexual si es el caso. Eh, y hay unos factores de riesgo, pero que tienden a ser como los mismos en todas las patologías de urología, que son actividad sexual, esfuerzo físico intenso y los traumas directos. Bueno, lo mismo, cuadro clínico y examen físico. Y vamos a evaluar los tres signos. Entonces, cuadro clínico, acá cambia. Entonces, hay unos síntomas centrales que es dolor escrotal de inicio agudo. Sin embargo, este tiende a ser como más larvado, más distinto, con tumefacción escrotal como lo veíamos en la imagen, y unos síntomas sistémicos que se caracterizan básicamente por fiebre y síntomas urinarios de almacenamiento. Entonces, hay unos síntomas urinarios de almacenamiento y unos de vaciamiento. Los de vaciamiento básicamente es que el paciente simplemente no puede orinar. Y los de almacenamiento son polaquiuria, dolor suprapúbico, que son más como sugestivos de infección. Ya le hago el examen físico a mi paciente, veo el edema y el epitema escrotal e incluso le puedo palpar el epididimo y sentir nódulos inflamatorios epididimales. Lo mismo, los tres signos. Entonces, si vamos a la base anatómica y vemos el testículo, sabemos que el epididimo está por encima. Por gravedad, pues la bolsa escrotal está colgando. Entonces, esa inflamación más la gravedad, pues hace que el dolor sea peor. Si yo lo elevo, el dolor va a mejorar. Eso es signo de PREN positivo. Signo de Gobenius no tiene que estar positivo porque no tiene sentido que mi testículo, si únicamente tiene una infección y no tiene una torsión, esté ascendido y horizontalizado, y el reflejo cremastédico no tendría por qué estar abolido, porque sencillamente es con una inflamación, no con una lesión nerviosa. Listo, el tratamiento de estos pacientes. Entonces, este es un algoritmo, la verdad, bastante completo. Se los quise traer porque es bastante sencillo, bastante fácil para memorizar o para tener en cuenta cuando tengamos estos pacientes. Lo pueden tener ahí por si lo necesitan en algún momento. Entonces, primero me pregunto, ¿es una infección? Mi paciente está críticamente enfermo. Si mi paciente está críticamente enfermo, ok, tengo que buscar el foco, pero también le toca hacer un manejo de un paciente crítico. ABCDE, no sé, requiere una UCI, sepsis, etcétera, etcétera. No. Listo, entonces vamos a evaluar bien el paciente. Entonces, ¿mi paciente es sexualmente activo? No. Entonces, por contigüidad, ¿qué tenemos que pensar? Primero, enterobacterias, por eso les puse E. coli. Entonces, ¿qué dicen las guías? Mi paciente no es sexualmente activo por contigüidad enterobacterias, entonces lo vamos a cubrir con quinolonas, con levofloxacino, 500 miligramos una vez al día, e incluso pues nos dan la opción del trimethoprim. Pero mi paciente sí es sexualmente activo, entonces me tengo que hacer tres preguntas. La primera, mi paciente tiene sexo anal insertivo, mi paciente tiene uropatía obstructiva, o mi paciente pues tuvo como instrumentalización de la vía urinaria pues como en un tiempo próximo, o bueno, tuvo una cirugía. Si tiene una de esas, no solamente le voy a hacer una cobertura para la parte de las infecciones de transmisión sexual por el grupo etario, sino que también le voy a cubrir enterobacterias. Entonces ya haríamos como un cubrimiento con ceftriaxona, la clásica ceftriaxona para la Neisseria, una dosis única intramuscular de 500 miligramos. El paciente pesa más de 150 kilos, pues un gramo. Y ya la fluoroquinolona en el mismo régimen del levofloxacino. Incluso acá, ya por praxis, porque tuve la fortuna de rotar en el servicio de urología, lo que vimos es que también ponían la doxiciclina para cubrir bien la clamidia, principalmente porque en diversos estudios se ha visto que la clamidia es muy fibrosante, entonces genera mucha fibrosis del epididimo, de la red testicular, incluso del conducto deferente, y genera muchas patologías como a nivel reproductivo. Tanto puede llegar a ser que puede afectar la uretra y generar como unos estrechamientos, estenosis, bueno, es muy complejo. Si mi paciente no tiene ninguno de esos factores de riesgo, yo simplemente le voy a cubrir el régimen clásico de ceftriaxona doxiciclina para las infecciones de transmisión sexual. Listo. Entonces, él fue el primer tema que vamos a revisar. Bueno, vamos a seguir con retención aguda de orina. La verdad es un tema interesante, es complejito, a veces como que encontrar bibliografía no es tan sencillo.
Y es bastante común en los servicios, en los turnos de urgencias uno suele verlos con estas retenciones, llegan súper atacados, como ellos mismos lo dicen. Entonces es importante pues que el médico tenga la capacidad de hacer un buen abordaje. Aquí pues les muestro la bibliografía. En general me basé mucho de UpToDate porque tiende a ser pues como una fuente bastante confiable y bastante ordenada. La sistematización es una característica muy importante de los buenos clínicos. Listo. Primeramente vamos a hablar otra vez de la parte básica. Entonces vamos a hablar un poquito pues de la anatomía vesical. Entonces, la vejiga pues por definición es un órgano hueco, muy muscular, que se asienta sobre el suelo pélvico y recibe pues la orina a través de los ureteres. Importante, pero para urolitiasis, que la inserción del ureter es a nivel como posterolateral. Entonces por eso considerar siempre el tema del urotac y la urotomografía. La musculatura pues se une a la uretra y pues tienen como la función de esfínter uretral interno. Las partes, pues básicamente aquí vemos el ápice que está situado anterosuperiormente hacia la sínfisis púbica, el cuerpo que está hacia la parte principal de la vejiga, el fondo, pues que es la base de la vejiga, que vemos por aquí, el trígono, que es una zona triangular dentro del fondo, y la definen es la inserción justamente de los ureteres. El cuello vesical, pues que está formado por la convergencia del fondo y las dos superficies, pues como inferolaterales de la vejiga y ya finalmente la uretra posterior. Conexiones anatómicas, entonces, digamos que la vejiga, como a nivel embriológico, pues, como que tiene como diferentes puntualizaciones en el desarrollo. Incluso tiene una unión al ombligo a través del ligamento umbilical medio. Eso es interesante porque hay un síndrome que se llama el síndrome de Uraco. No es muy común, en realidad no es tan común, pero puede haber como una persistencia de una permeabilidad entre la vejiga y el ombligo y los pacientes se quejan es como de mucha humedad en el ombligo. Entonces, siempre hacer como un manejo como multidisciplinario entre el servicio de urología y el servicio de cirugía para estos pacientes. Otra conexión anatómica es básicamente a las paredes pélvicas por zonas engrosadas pues, de la fascia pélvica. Y quería mencionarles que esto es como un concepto importante para la retención aguda de orina, es que la capacidad de la vejiga a nivel de centímetros cúbicos o de mililitros es de 400 aproximadamente, más o menos 100. Pongámosle que a veces en algunas bibliografías dicen que 300, otros dicen que 500. Démonos arbitrariamente con el 400. Bueno, relaciones espaciales, pues acá les traje las dos eh, anatomías, hombre y mujer. Es importante siempre, pues la urología no puede ser una especialidad exclusiva de hombres, no, hay que considerar también la parte de la diuresis femenina. En las mujeres, pues la vejiga urinaria es anterior al útero y a la pared vaginal anterior, y en los hombres la vejiga urinaria pues es anterior al recto. Listo. Bueno, con respecto a la fisiología, entonces digamos que este es un coco de la urología. A veces es un poquito complicado, un poquito enredado, sobre todo cuando uno ya se mete a temas como muy urodinámicos. Es bastante difícil, pero bueno. Entonces, ¿qué es la micción? La micción básicamente, pues, de manera muy escueta se define como el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Sencillo. ¿Pero qué? Eso tiene unas etapas. Entonces ahí se las puse. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la etapa 1 o la etapa de llenado, pues haciendo honor a su nombre, en esta etapa, parte de la micción, pues la vejiga se va a llenar progresivamente de la orina que proviene de los riñones a través de los ureteres y va aumentando la distensión de sus paredes hasta llegar a un tope en el que a través de conexiones nerviosas envía señales a nivel de la corteza para que se genere ese deseo de orinar. En la etapa 2, pues que es de almacenamiento, es importante saber que no es necesario que siempre haya una etapa de almacenamiento, sino que es importante que exista, porque no todo el tiempo los pacientes pueden ir a orinar. Entonces, tienen que ser capaces de ser continentes y esa es justamente la etapa de almacenamiento. Entonces, a través de los músculos pélvicos, de la mano del sistema nervioso central, determinan esa capacidad pues, de almacenamiento de orina de cada individuo. Y ya la etapa de vaciamiento, pues que finalmente cuando la vejiga alcanza el tope de almacenamiento,
y la persona pues tiene ese deseo imperioso de orinar, las señales voluntarias de la corteza motora inician la eliminación. ¿Cómo? Hay diversos impulsos que ya vamos a ver a través sobre todo de la vía parasimpática. Entonces, si ven en la gráfica, vemos que la vejiga tiene una triple inervación. Entonces, tiene una inervación por el simpático, el parasimpático y una parte por el pudendo, que también determinamos pues como la parte somática. Entonces, la inervación simpática inicia en la columna torácica, si acá no se ve también, pero lo vemos más como en la lumbar. Puede empezar a nivel de T10 y se extiende hasta L2, como vemos justamente ahí en la imagen, sale hasta L2. Y ahí básicamente llegan los plexos y nervios hipogástricos. ¿Cuál es la acción del simpático? Eso es importante. Entonces, produce la relajación del detrusor, que está en todas las paredes vesicales. El detrusor que se encarga es de contraerse para orinar, entonces lo relaja y genera una contracción del esfínter uretral interno para que básicamente se genere retención de orina. ¿Ya? Entonces, el simpático retiene la orina. ¿Cuáles son los receptores implicados aquí? Fibras alfa-adrenérgicas, alfa-1 y beta-3. La inervación parasimpática inicia en S2 y se extiende hasta S4 y allí llegan los nervios esplácnicos pélvicos. ¿Cuál es la acción del parasimpático? Siempre lo contrario del simpático, entonces produce contracción ya del detrusor y por ende la micción. Todas las paredes de la vejiga se contraen para que el paciente pues, pueda orinar. ¿Qué receptores están implicados? Fibras colinérgicas con sus receptores M2 y M3. Y ya la parte somática. Esta parte es muy clave. ¿Por qué? Porque se encarga del control voluntario del esfínter uretral externo. Entonces, con esto es con que los pacientes pueden tener continencia. Es a través del nervio pudendo, como lo vemos aquí en la imagencita. Y los receptores implicados básicamente son fibras colinérgicas que tienen pues unos receptores nicotínicos. Ahora sí, vamos, ya después de entender cómo está estructurada la vejiga en la parte de la micción, vamos a hablar de la retención aguda de orina. Entonces, se define retención aguda de orina como justamente la incapacidad de realizar el proceso de micción de manera voluntaria. Entonces, ahí hablamos del somático, del pudendo, del, de la parte de los receptores nicotínicos. Entonces, ¿por qué es importante saber de esta patología? Porque es una de las urgencias urológicas más prevalentes que requieren tratamiento de inmediato, literalmente de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué complicaciones me puede traer un evento agudo de retención aguda de orina? Dolor, daños vesicales crónicos, pérdida de la contractilidad de la vejiga, itus, lesión renal aguda, incontinencia urinaria. Pueden incluso los pacientes debutar con urosepsis, aumenta el riesgo de que haya otro episodio de retención aguda de orina y por lo que suelen consultar es por la necesidad imperiosa de orinar y una angustia psicológica por no poder hacerlo. Listo. A nivel epidemiológico, entonces vemos que la incidencia aumenta con la edad, ocurriendo pues con mayor frecuencia en hombres mayores de 60 años. Hay un estimado de que durante un periodo de 5 años, el 10% de los hombres mayores de 70 años y casi un tercio de los hombres de 80 años desarrollarán un episodio de retención aguda de orina. Eh, Importante decir que en los pacientes latinos y en los afrodescendientes es más común. ¿Por qué? Es porque a nivel etiológico, de una vez lo menciono, la principal causa de retención aguda de orina es la hiperplasia prostática benigna. Y en países donde se asientan pues más de estas razas, hay, entre comillas, digamos que unos sistemas de salud un poco más deficientes que pueden generar un infradiagnóstico de la HPV, pues debutan con retención aguda de orina. ¿Qué es importante? Que en mujeres es rara. Entonces se presenta 3 casos por cada 100.000 anualmente, con una proporción de 1 a 3. Ahora sí, vamos a hablar de las etiologías. Entonces, digamos que en la bibliografía mencionaban que en una gran parte de los casos es como difícil de entrada uno saber cuál es la etiología de la retención aguda de orina, porque pues puede llegar a ser poco identificable por la anamnesis, por la historia del paciente, porque a veces son muy malos informantes, etcétera. Sin embargo, hay que tenerlas en mente para poder ir a esos factores y poder hacer como una pesquisa rápido de cuáles o cuál fue la razón, porque recordemos que pueden coexistir haciendo sinergismo y pues empeorando el cuadro.
Eh, entonces, el primero, pues es la obstrucción de salida. La obstrucción de salida, pues es la causa más común de retención aguda de orina y se genera por varios factores. Entonces, hay unos factores mecánicos, que puede ser el estrechamiento físico del canal uretral, o dinámicos, que es por el aumento del tono muscular dentro y alrededor de la uretra. Entonces, en los hombres, la causa más común es la HPV, y cuando no es por HPV, en el 60% de los casos, la HPV es un factor contribuyente. Entonces, vemos que la hiperplasia prostática benigna es muy clave pues, en este tema. Eh, que es importante también, que el 3 al 5% de los pacientes debutan así, con una retención aguda de orina, porque no saben que tienen hiperplasia prostática benigna. ¿Cuáles otros factores contribuyentes hay para la obstrucción del flujo de salida? El estreñimiento, la patología maligna, como puede ser el cáncer de próstata o de vejiga, la estenosis uretral, la urolitiasis, la fimosis y la parafimosis en la parte de los hombres. Y en la parte de las mujeres vemos sobre todo el prolapso de órganos pélvicos, asociado sobre todo a cistocele o rectocele, masas pélvicas, el estreñimiento o causas más raras, pues como el divertículo uretral. Bueno, la segunda etiología importante a reconocer es el deterioro neurológico. Entonces, puede desarrollarse, pues, sobre todo, pues, por esa interrupción del suministro nervioso central al músculo detrusor. Entonces, si mi vejiga queda incomunicada, pues, obviamente no va a contraerse y a generar una micción. Eh, Aquella interrupción del suministro nervioso puede producirse por múltiples factores. Uno muy importante a tener en cuenta, sobre todo en el servicio de urgencias, las lesiones medulares por trauma. Entonces, un paciente joven, moto, politrauma, retención aguda de orina. ¿Qué pasó? Muy probablemente pues tuvo un trauma medular. Puede haber causas también como infartos medulares, recordar el síndrome pues, de Adamkiewicz, o ya por abscesos epidurales, por metástasis epidurales, desmelinización. Recordemos que hay formas del Guillain-Barré que pueden afectar los esfínteres, neuropatía diabética. Entonces, el paciente tiene una diabetes de larga data, no es bien controlado, es mal adherente, etcétera, etcétera. Y los accidentes cerebrovasculares también son muy importantes. Bueno, medicamentos. Entonces, los más importantes que hay que tener en cuenta, porque es una lista muy larga, son los anticolinérgicos y los simpaticomiméticos. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que toman medicamentos anticolinérgicos o reciben pues, medicamentos anticolinérgicos? Y es que básicamente disminuyen la contractilidad del detrusor. Ya hablamos en la parte anatómica que el detrusor es el encargado pues, de casi que de generar la micción. Eh, Metiendo ahí como de tercero en la lista, podemos hablar de los opioides, porque tienen una disminución de la sensibilidad de la vejiga. Sin embargo, hay muchísimos más. Hay los antidepresivos tricíclicos, algunos antiarrítmicos como la procainamida, pacientes postquirúrgicos que se hicieron bradicardia, entonces necesitaron dosis de atropina, entonces después hacen una retención aguda de orina porque es un anticolinérgico, pacientes hipocosos que utilizan glicopirrolato, umeclidinium, incluso pacientes que tienen eh, como disfunciones vesicales a los que se les envían anticolinérgicos para poder que hagan una buena función vesical, que están como con oxibutinina, pueden hacer retención aguda de orina. Pacientes con Parkinson, pacientes añosos, con levodopa, con amantadina, algunos antipsicóticos, algunos antihistamínicos, antihipertensivos, bueno, un montón. Mm, Otra etiología muy importante, pues, es el músculo detrusor deficiente. Puede haber muchas causas por las que el músculo detrusor de los pacientes esté deficiente. Y si el paciente ya de base tiene un músculo mal, con mal funcionamiento, y se expone a provocaciones hídricas o paso de grandes volúmenes hídricos, pues obviamente si no contrae bien la vejiga y hay un gran volumen, pues va a generar una retención aguda de orina. ¿Qué también lo puede generar? Anestesia general o raquídeas o epidurales, todo eso también puede generar un músculo detrusor deficiente. Las infecciones también son otra causa de retención aguda de orina muy importante. ¿Por qué? Bueno, ¿qué está pasando? Es que claramente, como están infectados, se inflaman, toda esa inflamación de tisular, pues puede generar la obstrucción de estos conductos. Entonces, por ejemplo, la prostatitis. Netamente la prostatitis, digamos que puede que no sea un factor tan importante para retención aguda de orina,
Pero lo que suele pasar, como ya lo hemos mencionado, es que los pacientes tienen ya HPV. Incluso la HPV es un factor de riesgo para prostatitis. Entonces, si mi paciente ya tiene hiperplasia prostática y se inflama porque tiene una prostatitis, pues la próstata va a estar más grande y va a ocluir la salida de la orina. Otro escenario muy importante, pues, es la uretritis. Netamente, pues, si mi uretra está inflamada, pues, no va a poder generar una micción normal. Eh, ¿Qué es importante aquí? Y se los puse ahí, las infecciones por herpes. Digamos que no son excesivamente comunes en los genitales, no son tan raras, pero no excesivamente comunes. Y no solamente pueden generar inflamación local, que claro, eso también genera una retención aguda de orina, sino que también pueden generar, obviamente, como ya algunos conceptos de herpes hay por ahí, eh, lesiones nerviosas y pueden afectar el nervio sacro y dañar pues la parte de la vejiga. En las mujeres, mencionar que la vulvovaginitis también es un factor de riesgo en las infecciones que puede generar retención aguda de orina. Y ya los traumatismos, traumas como el trauma de pelvis, lo vamos a discutir más adelante, el trauma uretral, que también lo vamos a discutir más adelante, y ya el trauma de pene, que digamos que no es tan común, sin embargo, siempre hay que sospecharlo cuando el paciente tiene retención aguda de orina. Otras causas ya más raras, puede ser en el periodo del posparto. Bueno, sigamos. Entonces, el enfoque inicial, mi paciente llegó a urgencias con una retención aguda de orina. ¿Qué tiene? Tiene dolor en el hipogastro, una sensación de inquietud o de angustia. Deterioro cognitivo en los pacientes mayores es muy importante porque ellos suelen no quejarse, sino que tienen una pérdida de la clase funcional y los síntomas irritativos o de almacenamiento, como ya los mencionamos. Muy importante en estos pacientes, siempre hacer una buena anamnesis y un buen examen físico para la determinación pues, de la etiología o un acercamiento pues, diagnóstico. Preguntar por antecedentes previos, si ya tuvo una retención anterior, si tiene síntomas irritativos, si tiene antecedente o de cáncer o de HPV, tuvo cirugías hace poco, tuvo radiación, trauma pélvico, tiene hematuria, disuria, tiene diabetes, bueno, un montón de cosas, o qué fármacos ha tenido, o qué exposición a fármacos ha tenido mi paciente, para ir enfocando como la causa. Entonces, el enfoque inicial, básicamente, inspección abdominal, palpación abdominal, ojalá tacto rectal. ¿Por qué? ¿Por qué tacto rectal en una retención aguda de orina? Entonces, ahí, como ya hablamos de la etiología, vamos a evaluar varias cosas. Entonces, primero, el tono del esfínter anal, paciente con politrauma. No tiene tono, mi paciente tiene un trauma medular. Ah, no, no es un trauma medular, pero yo siento la próstata muy grande. Puede ser un HPV, puede ser un cáncer. Entonces, siempre es muy importante todo este tema del tacto rectal. Y ya la evaluación neurológica por las otras etiologías que dijimos, no, es que mi paciente tiene una desmielinización, bueno, diversas, tiene un infarto, fue muy agudo, tiene otros síntomas neurológicos, ¿qué está pasando? Entonces, el diagnóstico es netamente clínico o también se puede hacer eh, cuando vayamos a hacer el cateterismo transuretral. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico con cateterismo? Cuando sale un volumen mayor de 200 cc o con ecografía, que ojalá los invito pues a que se formen en ecografía, eh, que haya un volumen vesical mayor o igual a 300 cc. Digamos que eso es más difícil, pero si ya con el tema del cateterismo, pues lo van a poder diagnosticar rápido. ¿Qué es lo importante y que quiero que se lleven como mensaje? Es que los pacientes, sí o sí, el centro de la retención aguda de orina es quitar la obstrucción, sí o sí, de entrada. Ya después vamos a hablar qué vamos a hacer posterior al tratamiento. Entonces, la descompresión de la vejiga, el método inicial, pues es el cateterismo. Ahí les quise traer pues los colores de las ondas y los tamaños. Es importante, no que se los aprendan, pero que los consideren. Ya más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo elijo? Si mi paciente, hay algunas bibliografías que dicen, bueno, si es mujer de 14 a 16, si es hombre de 16 a 18, lo ponemos ahí entre los dos rangos, 14 a 18 como de primera línea, por decir algo. Pero mi paciente requiere un calibre más pequeño, calibre 10 a 12, trauma pélvico. Acá hay como una puntualización. Hay que ser muy entrenado en pasar cateterismos transuretrales, porque incluso a veces se contraindica si hay trauma pélvico poner el cateterismo o si mi paciente tiene antecedente de radiación, porque eso generalmente
genera una estrechez uretral, entonces es mejor con una sonda un poco más delgada. ¿Quiénes requieren un calibre más grande? Un calibre 20 a 22, pacientes que tienen HPV. Listo. Indicaciones de punción suprapúbica. Entonces, imposibilidad para el paso del cateterismo uretral. Como mensaje, por favor, traten de instruirse en eso. No es tan difícil, tiene un paso a paso. Póngame en la lidocaína, un tubo de lidocaína en la uretra, nunca en la sonda, porque cuando meten la sonda se queda afuera. Eh, ¿Por qué es importante? Porque puede ser una medida salvadora y tenemos que saber hacerlo bien porque puede generar también muchos daños. ¿Quién también necesita una punción suprapúbica? Cirugía urológica reciente o trauma agudo. Ahí empezamos a hablar del trauma de pelvis. Eso es un poquito complicado. Prostatitis aguda, han mencionado que incluso pueden empeorar los desenlaces del paso de la sonda. Sin embargo, pues a veces es mejor el beneficio que el riesgo. Y anomalías anatómicas de la vía urinaria, pacientes que tienen epispadias, hipospadias, todo ese tema de entrada, vamos a hacer una punción suprapúbica, o pacientes en los que se espera pues un drenaje vesical a largo plazo. Bueno, ¿por qué haríamos cuáles son las ventajas de la punción suprapúbica? Básicamente, previene la dilatación del cuello de la vejiga y la uretra, que eso se expresa que básicamente en que a futuro los pacientes van a tener un menor riesgo de incontinencia urinaria. Permite la evaluación de la capacidad de vaciado del paciente antes del retiro del catéter. Esto ya es un concepto como más de urología, y es que básicamente ellos hacen unas pruebas para determinar si el paciente está continente, ya puede tener una micción espontánea, tienen pues unas urodinamias adecuadas y le pueden retirar bien la sonda y que pueda seguir con su micción normal. Hay un menor riesgo de infección y en los hombres pues evita el riesgo de estenosis uretral. Claramente una sonda es un cuerpo extraño, genera inflamación también, la uretra se estrecha, es peor. Pero ¿cuáles son los riesgos? Que se puede generar una perforación intestinal, entonces es bastante considerable, o una infección pues del sitio de la punción. Eh, La pregunta que uno siempre se hace, ¿se debe drenar toda la orina? Sí, se debe drenar toda la orina. Es importante que se drene toda porque hay que disminuir el riesgo de infección. Hay unos como conceptos antiguos en los que se pensaba que la descompresión rápida y total de la vejiga era algo negativo porque aumentaba las tasas de complicaciones que ven ahí al lado derecho. Sin embargo, lo que se ha visto es que hacerlo nos reduce las tasas de complicaciones, pero sí nos aumenta el riesgo de infección. Entonces, mejor disminuir pues este asunto de la infección en los pacientes y más si ya tienen una infección de base. ¿Cuáles son las complicaciones de la descompresión? Entonces, hematuria, digamos que es poco, se ve del 2 al 16% de los pacientes. Lo que mencionan es que es una hematuria que corrige pues de manera adecuada. Pocos necesitan cistoirrigación. Hipotensión transitoria. Obviamente es una pérdida pues, de volumen muy rápido que los pacientes están ahí acumulando. Sin embargo, no son clínicamente significativas. Igual, si es un paciente que tiene una alteración clínica, pues lo estamos vigilando. Y la diuresis posobstructiva. Esta es la más rara, pero hay que considerarla porque si pasa, entonces lo que hay que hacer, que básicamente que es la diuresis posobstructiva, que el paciente empieza a tener una pérdida pues, de líquidos porque tuvo una retención ahí durante mucho tiempo, entonces es como que el riñón compensa y empieza a botar un montón de líquidos. Si es leve, digamos que se puede manejar con rehidratación oral, y si no, es importante hospitalizar al paciente porque puede generar trastornos hidroelectrolíticos y entonces hay que reponerle la volemia intravenosa. ¿Cómo? Básicamente medimos cuánto ha perdido el paciente y le reponemos la mitad. Listo. Otra pregunta que siempre hacen, ¿cómo determino el retiro del catéter? ¿Cuándo le quito la sonda a mi paciente? Entonces, siempre pensar en la etiología. El paciente tiene retención aguda de orina y tiene lesión renal aguda. Mejor se lo dejo para que ese riñón no sufra más. Independiente de la causa, puede ser por renal o puede ser prerrenal, pero mejor se lo dejo. El paciente tiene retención aguda más situ, entonces aquí considerar la antibiótico-terapia. ¿Dónde estoy? ¿En qué nivel de complejidad? ¿Le puedo iniciar ya? Tengo el patógeno, claro, es la primera y tú tienes resistencia, un montón de preguntas que hay que hacerse en las infecciones y cuando vayan a empezar la antibiótico terapia, ahí sí pueden hacer la extracción del catéter. No solamente la etiología es importante, sino también el volumen. Entonces, un paciente con un drenaje de menor de 200, se lo podemos quitar, le hacemos una valoración corta y
una observación para ver que no tenga una recidiva y ya. Si el paciente drenó más de 200, depende. Entonces, le pongo el catéter, lo dejo 10 a 15 minutos. Si alcanza un volumen mayor a 400, no se extrae el catéter. Si tiene un volumen de 200 a 400, consideramos ciertos factores. Entonces, no, es que mi paciente tiene alto riesgo social, vive a 10 horas en una vereda, no es adherente al tratamiento HPV, etc., etc., etc. Entonces, mejor dejárselo. Que es que mi paciente tiene un estado mental alterado, es un paciente añoso, polimórbido, que tiene antecedentes de ACV, alto riesgo cardiovascular, no puede tener un buen control de la misión, se lo dejamos. Listo. Entonces ya corregimos la retención aguda de orina, ahora le vamos a hacer una evaluación posterior al paciente. ¿Qué debemos solicitar? Ojalá, obviamente esto depende mucho del sitio donde se esté. Uroanálisis, urocultivo, hemograma, una creatinina para ver qué tanto sufrió ese riñón. Importante ahí es valorar la presencia de uropatía obstructiva o de nefropatía obstructiva. ¿En qué se diferencian? La uropatía obstructiva básicamente es que cuando yo hago la desobstrucción de mi paciente que puede llegar a tener hidronefrosis, sus niveles de creatinina mejoran, sí, pero en cambio si ya tengo una nefropatía, es un daño renal, probablemente una retención y una hidronefrosis crónica, entonces ya mi paciente tiene una lesión renal que no va a mejorar, una enfermedad renal crónica. Esa es la diferencia entre uropatía y nefropatía. Le pido un ionograma para ver el tema de las complicaciones hidroelectrolíticas y reactantes de fase aguda, pues básicamente para evaluar el tema de la inflamación. ¿Debo enviar PSA? No. ¿Por qué? Estoy en un entorno agudo, estoy en un entorno donde mi paciente está asustado, le hice tacto rectal, bueno, un montón de situaciones que me van a alterar el resultado, entonces no es confiable. ¿Qué sí debo hacer? Con todo esto, ya le definí si le dejé el catéter o no, lo redirijo o a ginecología si es una paciente, o si es una paciente femenina, o si es un paciente masculino, lo envío a urología. Y de entrada, eso es una competencia del médico general. Si se sospecha que el paciente tiene HPV, se debe iniciar el tratamiento para HPV. Porque ¿qué es lo que pasa? Los mandan para la casa sin tratamiento para HPV y vuelven a las 4 horas con otra retención aguda de orina. ¿Qué es lo difícil? Que los medicamentos para HPV en retención aguda de orina no los cubre el plan básico de salud. Entonces es como complicado porque aquí le pasa al paciente que la compra. Si el paciente es un tratamiento de nuevo, se les ponen antagonistas alfa-adrenérgicos. Por lo general, el más común es la tamsulosina. Se le pone a 0.4 miligramos cada 24, tanto dosis inicial como dosis de mantenimiento, y se revalora a las 2 a 4 semanas. Si a las 2 a 4 semanas no ha mejorado, se le sube a 0.8. Y si mi paciente ya sabe que tiene HPV, no es adherente, tratamos de ponerle el antagonista alfa-adrenérgico y le sumamos el inhibidor de 5-alfa reductasa, que generalmente tiende a ser la dutasteride. ¿Cuál es la recomendación? Que pongamos tamsulosina dutasteride, que viene en una tableta. Los hace más adherentes, menos pastillas, menos situaciones para el paciente. Y bueno, ¿a quién debo hospitalizar? Entonces eso también es muy importante. ¿Por qué los voy a dejar? Lógicamente mis pacientes con urosepsis, pues no los pueden enviar para la casa, hay que hacerles un diagnóstico muy importante de la sepsis también. Pacientes en los que haya sospecha o confirmación de que la retención de agua de orina está relacionada a malignidad. Doctor, es que yo vengo perdiendo peso, doloroso, etcétera, etcétera, lo dejo. Si tengo urología ahí, si no, trato de remitirlo. Paciente con mielopatía aguda, acordarse después del servicio de neurología. Paciente con lesión renal aguda, obviamente hay que corregirle la lesión renal aguda. O pacientes con diuresis postobstructiva grave, que ya les mencioné que pueden generar alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo a nivel del sodio. Listo. Ya el último tema que vamos a revisar, ya me extendí un poquito para dejarlos descansar, es el trauma uretral. Bueno, aquí básicamente lo mismo mm, de la bibliografía. Hay una guía muy buena donde está todo el trauma urológico, está el renal, ureteral, de las genitales externas, bueno, muy importante. Entonces vamos a empezar eh, por la anatomía de la uretra. Entonces, difiere si es hombre o mujer. Entonces, si es hombre, la uretra posterior está formada por la uretra prostática y membranosa y la uretra anterior consta de la uretra vulvar y peneal. En las mujeres solo existe la uretra posterior, la uretra anterior corresponde solo a los labios menores, entonces en ella es poco frecuente pues el trauma.
Listo, la etiología de la lesión uretral anterior. Entonces, tenemos como varias cosas. Hay trauma cerrado y trauma penetrante. En el trauma cerrado vemos sobre todo accidentes de tránsito, caídas ahorcajadas, que no sé si tienen bien el concepto de las caídas ahorcajadas, es caer con las piernas abiertas sobre los genitales, o patadas y golpes pues, en el perineo, que pues deportes de contacto, etcétera, etcétera. Relaciones sexuales, digamos que eso es muy complejo, fracturas de pene o estimulación intraluminal de la uretra. Aquí no se le juzga a nadie, pero bueno, hay que considerarlo. También pacientes psiquiátricos, esto sí es, hay que considerarlo bien, pacientes psiquiátricos que tienen estas prácticas. Y ya las penetrantes heridas de bala, heridas cortopunzantes, mordeduras de perro o empalamiento externo. Y también quiero mencionar esta parte que es las lesiones iatrogénicas, que son las sondas y dilatadores uretrales. Eso es clave. Por eso les mencionaba que hay que saber poner una sonda, porque hay lesiones iatrogénicas. De hecho, la mayoría de las lesiones uretrales anteriores son causadas por traumatismo iatrogénico secundario. Pues digamos que el paciente ya tenía de base una estenosis, sin embargo, trataron de pasarle la sonda, no pudieron, siguieron tratando, le lesionaron la uretra. Entonces ya dijimos que la causa más frecuente pues, es la instrumentalización. Casi que en el 100% de los pacientes presentan dolor en el pene y en la región perineal, y en el 86% suelen tener rectorragia. Listo. Ahora lesiones de la uretra posterior. Entonces, la causa principal, en este caso, fractura de pelvis. Entonces, por favor, a veces en los pacientes politraumatizados ignoramos mucho la pelvis. Siempre nos enseñan mucho las H, las T, el tórax, el abdomen y la pelvis. A veces no nos fijamos en genitales, se nos pasan este tipo de fracturas y pues el paciente tiene un desenlace fatídico. La lesión de la uretra femenina pues consiste casi siempre pues, en roturas parciales, y en la uretra postmembranosa pues puede ser una separación completa o un estiramiento y rotura parcial, que ya más adelante lo vamos a entender pues en la clasificación. Ahora, la presentación clínica. Entonces, clínica de fractura de pelvis. Mi paciente puede tener uretrorragia, disuria. Pueden debutar con retención aguda de orina, como ya lo mencionamos. Equimosis y edema perineal, peineano, escrotal labial. Y el signo de próstata volante. Entonces, aquí también tiene una gran importancia el tacto rectal. Muy importante el tacto rectal, sobre todo en los pacientes con fractura de pelvis. Eso a veces se pasa mucho, porque claro, el servicio de urgencia es muy caótico, 10 pacientes, y un montón de cosas que hacer, pero uno tiene que ser muy sistemático para que este tipo de detalles no se le pasen y haga un mejor enfoque de los pacientes. Ahora, ¿con qué se hace el diagnóstico? El gol estándar es una uretrografía retrógrada. Es que le hice una evaluación a mi paciente, le mandé los paraclínicos básicos y la creatina le salió en 4 porque tenía un choque hipovolémico que le generó una lesión renal aguda prerrenal. No, no le puedo hacer la uretrografía. Sí se la puede hacer. ¿Por qué? Porque el contraste no va endovenoso, sino que es a través de la uretra. Entonces, siempre debe estar, por lo mismo, lo que les pongo ahí, siempre debe estar precedida de un cateterismo, y como vemos en la imagen, aquí vemos una lesión de la uretra donde se extravasa pues el contraste. Bueno, mencionarles también pues que en esta fractura de pelvis, acá pues vemos la lesión, y ojalá poder complementarla con tomografía, y si no se tiene pues con las proyecciones inlet y outlet. Entonces, la clasificación. Básicamente pues lo dimos de 1 a 6. Eso depende pues de muchos factores, de la apariencia, puede ser un estrechamiento, una contusión, pero más allá de aprenderse esto, que es como competencia de urología, que es importante, que el tratamiento clínico depende pues de la lesión del grado. Entonces, grado 1 no precisa tratamiento, grado 2 y grado 3 pueden tratarse de manera conservadora, a veces con cistostomía o equipos muy entrenados que pasen la sonda. 4 y 5 precisan tratamiento endoscópico primario o diferido, depende de la estabilidad clínica del paciente. Y grado 6 precisan pues una reparación abierta primaria. Bueno, entonces ya el tratamiento como más puntualizado, mencionarles que las contusiones pueden tratarse con seguridad con 5 a 7 días con sonda uretral permanente. Les insisto, una sonda bien puesta, inflar el balón bien, pero es una contusión, es una clasificación bastante baja. Lesión cerrada, ojalá cistostomía, esto ya es como un manejo más de urología, es difícil hacer una cistostomía, se les deja de 2 a 4 semanas para permitir la cicatrización, y a veces se les deja pues la sonda. Y ya las lesiones abiertas sí o sí, o penetrantes, pues requieren una exploración quirúrgica, y se les hace una uretrografía retrógrada a los 10 a 14 días posteriores para ver que no haya una fístula o que se extravase la orina, etcétera, etcétera. Y ya finalmente, como mensaje final, les quería traer esto, pues como
dio la casualidad de que estamos ya en noviembre y es una charla de urología. Mencionarles que están en Movember, que es básicamente como un movimiento que nació como por allá en el 2003 en Australia, unos jóvenes que tratan de recaudar fondos para todo el tema de la HPV, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga en los hombres. Y también este simbolito que básicamente es de una aplicación que se llama Ball Checker, que así como en las pacientes femeninas hay un autoexamen de mama, también es importante empezar a fomentar el autoexamen testicular que tiene un paso a paso. Esta aplicación, pues, desafortunadamente está en inglés, tiene unas limitaciones a nivel cultural, pero es importante como ir instruyendo a los pacientes en esto porque digamos que el cáncer testicular es bastante prevalente en los jóvenes y podemos llegar a detectarlo antes de que pueda llegar a ser tarde. Y bueno, muchas gracias por su atención, por el grupo, por darme la oportunidad, a Valeria, a Diego, a Isabela, a Juan Manuel, a todos los que siempre trabajan ahí. Y nada, espero que les haya servido. Si necesitan algo, me dicen, las bibliografías, la presentación, todo lo que necesiten, estoy a su disposición. Recuerden la asistencia, es muy importante. Muchísimas gracias, David. Profe Manuel, no sé si vas a hablar primero o vamos de una vez a una preguntita que hay. No, las preguntas, no hay problema. Listo. Pues por acá hay una y dice, ¿qué complicaciones tendría con el excreto agudo si no puedo trasladar al paciente rápidamente al servicio de urología? Por ejemplo, porque estoy en un pueblo. ¿Y con qué otra cosa me podría apoyar si no tengo para hacer ecografía? Mm. Bueno, A ver, a ver. bueno, Lo hágale. que pasa es que, sí, a ver, aquí tenemos que puntualizar algo y es que, a ver, la definición que les dio David es cierta, pero aquí más que todo es que ustedes sepan hacer un buen interrogatorio, me explico. Si usted se va a quedar con lo que el paciente le dice es que hace, no sé, 3 horas me está doliendo el testículo. Si usted no le pregunta al paciente y le saca la información diciéndole, venga, el dolor le empezó hace 3 horas o ya venía desde antes con un dolorcito y simplemente fue que se agudizó hace 3 horas. Como muy bien se los dijo David, el escroto agudo, si uno fuera estricto, de acuerdo a las definiciones de algunas sociedades de urología mundiales, es ese dolor que lleva menos de 48 horas. Algunos incluso lo llevan hasta la semana. Pero entonces uno cuando es un poquitico más crítico dice, venga, pero entonces ¿qué? Pero entonces si yo ya leo y como David muy bien se los expuso, si después de 12 horas, la posibilidad de sobrevida de mi testículo es menos del 20%, es como así que escroto agudo es incluso una semana. Pues claro, es que por definición dolor agudo es menos de una semana o hasta una semana dependiendo de ustedes lean o incluso algunas sociedades de dolor te los llevan hasta 15 días, por ejemplo. Entonces, entendiendo ya eso, un paciente con un escroto agudo no es complejo, es muy fácil, siempre y cuando usted tenga las herramientas del interrogatorio adecuado para que no se haga perder. Un paciente que realmente tiene un dolor abrupto, súbito y que es intenso, y el paciente es un adulto o un adolescente o un niño, porque es que muy bien se los dijo David que eso no es de pacientes adultos ni adultos mayores. La torsión testicular se presenta usualmente por debajo de 30 años, la verdad. Entonces, usted ya debe saber de que si es un dolor muy intenso, de inicio súbito, abrupto, testicular, pues nada que hacer. Ese paciente lo tiene, usted no tiene nada que hacer. Y no es culpa suya si usted está a 20 horas del pueblo. No es culpa suya. No es culpa suya. En algunos libros, como muy bien se los dijo David, hay una maniobra para usted distorsionar el testículo. Pero se jodieron, pues porque como muy bien se los dijo David, 1 de cada 3 pacientes tiene la torsión al otro lado. 1 de cada 3. Entonces, ¿usted cómo se va a dar cuenta de si lo va a torsionar más de lo que ya está? Entonces, realmente esos pacientes no se tocan, siempre y cuando cumpla las características de un escroto agudo a favor
de una torsión testicular. Porque, como muy bien se los describió David, es la única emergencia quirúrgica testicular. Todo lo demás no requiere un urólogo, no por lo menos emergente. Usted le da simplemente el analgésico, si lo requiere si es un apéndice torcido o si es una orquitis, pues le da el antibiótico de acuerdo al grupo poblacional y para la casa. No necesita un especialista. Pero pues, si la respuesta es muy puntual, usted no tiene nada, absolutamente nada que hacer con ese paciente si tiene un cuadro muy compatible con una torsión testicular. Nada. Y no es culpa suya si usted está a 20 horas del servicio de cirugía, porque también tienen que tener eso en cuenta. No necesita simplemente un urólogo. Si usted tiene un niño de 10 años con una torsión testicular, si usted se pone a remitirlo o a buscar una institución con un urólogo, créame que probablemente se va a ver embalado. Recuerde que muchas veces los cirujanos, en este caso, también lo pueden tratar. Lo que pasa es que ahorita hay una mayor oferta y los programas de formación de cirugía han cambiado un poco. Y pues cuando a mí me tocó, los cirujanos trataban las torsiones testiculares. Ya ahorita entonces dicen que necesitas un cirujano pediátrico, pues porque yo ya no sé cómo diablos los están formando, pues. Y en realidad esa es la dificultad. Entonces, usted también tiene que ser muy inteligente para tratar de trasladar a su paciente a la institución correcta para que lo pueda ver. Primero, le puedan hacer la ultrasonografía, que es la que le va a dar el diagnóstico, en teoría, porque incluso la ultrasonografía no es 100% sensible ni específica. E incluso la literatura es muy clara. El gol estándar para diagnóstico de una torsión testicular es la exploración quirúrgica. Entonces, cuando se compara con la exploración quirúrgica, la ultrasonografía pierde, porque realmente si usted, dependiendo del grado de torsión, usted puede no encontrar nada en la ultrasonografía. Entonces, la ultrasonografía tampoco es la respuesta. La respuesta realmente es que tenga un grupo, digámoslo, de un grupo de especialistas idóneo y adecuado que pueda definir si lo operan o no. Porque incluso hay especialistas que dicen simplemente se explora en cirugía, muy sencillo, así como el paciente con dolor abdominal, que es un hombre joven, con un dolor en la fosa ilíaca derecha, y que cuando lo palpan tiene signos de irritación peritoneal, para ese paciente no le van a pedir un TAC. Sería lo ideal, algunos lo hacen. El paciente se explora, puede que salga bien, puede que salga con una apendicitis, lo mismo pasa con la torsión testicular. Entonces, la última respuesta no la tiene siempre la ultrasonografía, porque muchas veces la sensibilidad no es la adecuada. Entonces, en realidad es que usted salga con el paciente donde un cirujano se apiade de usted o del paciente, o si está de buenas, que lo vea un urólogo, pero pues si es un fin de semana o si usted llegó a la institución a las 3 de la mañana, pobre testículo, pobre paciente, porque nos jodimos todos, ¿cierto? Pero no, usted no tiene nada, literalmente usted no tiene nada que ofrecerle a ese paciente si realmente es una torsión testicular. Nada, usted no puede hacer nada. Trate de quitarle el dolor, pero aún así el dolor no se lo va a quitar. Listo, profe, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una duda por ahí. Bueno, como que no. Muchísimas gracias a David por la charla. Súper bien, súper completa. Y nada, muchísimas gracias a todos. Jóvenes éxitos, feliz noche. Los invito para que el próximo 25 de noviembre vamos a hacer un taller de KG en la U presencial. Yo les estoy dando la información por el grupo. Listo. Feliz noche. Chao, gracias. Chao, gracias.